Hola, hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Espero estén bien en favor de Dios, ahí en familia, disfrutando la unidad en familia, aunque a veces se pueda tornar un poco difícil. En Cristo podemos tener paz en medio de cualquier circunstancia y seguimos hablando un poco de la paz. Permítanme hacer una oración para iniciar este tiempo, para poder poner en manos de Dios pues esto que hemos de meditar sobre la paz de Dios. Padre, queremos, Señor, en unidad, Señor, queremos buscar tu rostro, queremos poner delante de tus manos este tiempo en el cual, Señor, tú nos permites, pues, meditar un tanto en tu palabra, recordar tu palabra, para afirmarnos en tu palabra y para estar, Señor, aprendiendo más de ti, Señor, con el propósito de aplicarlo a nuestros corazones, a nuestras vidas y así poder, Señor, seguir gozando de la paz que Jesús prometió, esa paz que sobrepasa entendimiento, esa paz que es de una manera divina, Señor, que no se compra en ningún lado, Señor, sino que tú das, Señor, solamente a través de lo que hemos aprendido y de lo que tú dices, Señor. Dame de tu espíritu, Señor, para hablar con sabiduría, con integridad y con entendimiento y con pues que sea sencilla, Señor, el hablar, Padre. Tu palabra es más dulce que la miel y queremos meditar en ella. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues gracias a todos los que se conectan en tiempo. Me da gusto que estén conectándose en tiempo y forma. Es un buen tiempo para estar unidos a través de esta plataforma del Facebook Live. Y bueno, pues seguimos con la serie sobre retener y cómo obtener la paz. Estamos en la parte número 7, el punto parte 7. Y hoy le titulé al mensaje, recuerda, sea agradecido. Esa es una manera también para retener la paz. Y vamos a meditar un poquito. ¿Se acuerda cuando estuvimos estudiando sobre Marcos capítulo 4, que ese ha sido nuestro pasaje central, cuando estaban a punto de naufragar y Jesús estaba dormido, le despertaron? Y cuando Jesús termina y lo despiertan, calla al viento, enmudece el mar y dicen los apóstoles, los discípulos en ese momento todavía eran discípulos. Marcos 4:41 dice, entonces temieron con gran temor y se decían el uno a otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? O sea, estaban asombrados, una cosa seria, estaban preguntándose, ¿quién es este hombre que aún el mar, el viento, la naturaleza se sujeta a su voluntad, a su palabra? Y bueno, pues esto nos deja un poquito ver que ellos estaban asombrados aún de la autoridad de Dios y no habían comprendido los milagros que ellos habían visto. Ellos habían visto muchas cosas que Jesús había hecho en medio de ellos. Había sacado endemoniados, había sanado leprosos, ciegos. Ellos vieron todos esos milagros. La gente, el rumor de Jesucristo ya se conocía en donde él pasaba y la gente conocía a Jesús de oídas y otros personalmente. Y comúnmente cuando vemos cosas que Dios ha hecho, nosotros somos fáciles de olvidar. Y bueno, en la ausencia de paz, cuando tenemos ausencia de paz, el ser humano normalmente nos acordamos de Dios y clamamos a Dios y buscamos a Dios porque tenemos un problema, porque estamos abruptos, porque estamos preocupados, porque estamos en alguna situación difícil donde estamos perdiendo la paz. Y normalmente cuando Dios responde a su tiempo y en su forma, a veces no regresamos a Él, a veces nos olvidamos de ese milagro que Dios hizo, como los discípulos se olvidaron, nos olvidamos de lo que Dios ha hecho con nosotros y pues dejamos de ser agradecidos, dejamos de recordar las veces que Jesús ha hecho en nosotros. Y nosotros tenemos que tener siempre en mente que Dios ha sido el que nos ha levantado nuestro peregrinar en esta vida. Nosotros no podemos sostenernos por nuestra propia cuenta. Tú, amigo que me ves, pues el aire que respiras es una bendición de Dios. Dice la palabra que Él hace salir el sol sobre justos e injustos. Tenemos que recordar que las veces digo así entre comillas, que hemos salido triunfantes, ha sido porque Dios nos ha sacado de ese pozo cenagoso, porque Dios ha estado con nosotros, porque Él ha respondido a nuestro clamor. Y a veces las circunstancias que pudimos librar gracias a una respuesta divina, pensamos que son a causa de muchas otras razones.
pero a veces no le damos la gloria a Dios y eso nos hace ser malagradecidos y nos hace a veces incluso pues perder la paz, ¿no? Ser agradecido con Dios es alguien que sabe recordar lo que Dios ha hecho en su vida. Ser agradecido es alguien que reconoce que no tiene nada por su propia cuenta. Ser agradecido es alguien que, sea cual sea la circunstancia, está dispuesto a esperar la providencia de Dios. Eso es ser agradecido. Ser agradecido es estar atento, satisfecho con lo que tiene en sus manos. No estar queriendo tener más. Una persona agradecida está contento cualquiera que sea su circunstancia. Una persona que es agradecido comparte con amor lo que tiene, no solamente lo económico, quizá la sabiduría que Dios le ha dado, quizá compartir el pan, la sal. Y una persona agradecida comparte, es mejor dar que recibir. Ser agradecido es alguien que siempre tiene sus ojos puestos en Jesús, entendiendo y comprendiendo y reconociendo que Jesús es el proveedor, es el sustento, es nuestro Salvador, es el que entiende nuestros problemas y el que resuelve nuestros problemas como Él quiere, cuando Él quiera. Entonces, eso es ser agradecido. Y cuando no somos agradecidos, es muy difícil que podamos retener nuestra paz. Es muy difícil. Entonces, es importante que nosotros tengamos siempre ese buen sentido de agradecimiento para con Dios, de las cosas que Él ha hecho con nosotros. Y quiero darle algunos ejemplos bíblicos para que veamos cómo a veces los seres humanos olvidamos con facilidad las cosas y así no se puede retener la paz. ¿Se acuerda del pueblo de Israel? Quizá tú que me ves por primera vez o me vayas a reproducir después no sabes la historia del pueblo de Israel, por eso quiero darle una remembranza rápida. El pueblo de Israel estuvo esclavo en Egipto a causa de su pecado y ellos eran siervos de Faraón en Egipto. En Egipto era en ese entonces el país con más autoridad, con más poder en ese entonces, en esa época. Y ellos estaban pues presos, esclavos, o sea, no eran libres, no tenían libertad. Y esa libertad, cuando alguien no es esclavo, cuando alguien no tiene libertad, pues no le causa paz, le causa sinsazón, le causa preocupación, le causa dolor. Y ellos no tenían esa paz a causa de su esclavitud. Y Dios se proveyó de un varón llamado Moisés, que Moisés fue quien a través de Dios, a través de la mano de Moisés, pudo liberar a Egipto. Y Moisés tuvo muchas señales, muchos prodigios. Y los israelitas vieron las plagas, vieron la autoridad de Dios enviada para que ellos pudieran ser libres. Y el pueblo de Israel salió libre de Egipto después de las plagas y ellos no salieron con las manos vacías, inclusive llevaron sus asnos, sus bueyes, sus alhajas, pudieron salir con cosas, no salieron nada más por la puerta de atrás, salieron por la puerta de enfrente. Dios dice la palabra de Dios que Dios los liberó con mano poderosa y extendida. Y ellos, pues en su transitar en el desierto, hubo muchas quejas. Ellos se olvidaron de lo que lo que Dios hizo en sus vidas. Se olvidaron de la autoridad con la que Dios los libró y estuvieron quejándose, estuvieron lamentándose, estuvieron murmurando en contra de Dios, estuvieron hablando mal de Moisés, quien era el líder que Dios había puesto para que el pueblo de Israel fuera libre. Y bueno, podemos ver en la historia cómo ellos murmuraron, y quiero leer algunos pasajes bíblicos para que veamos cuál era la actitud de ellos. ¿Cuál era la actitud de ellos, del pueblo de Israel? Dice Números capítulo 11, el 5 y el 6, dice así. Fíjate cómo dice, nos acordamos, está hablando el pueblo de Israel, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, los ajos y cebollas. Y ahora nuestra alma se seca. Ellos estaban en el desierto exclamando esto. Pues nada sino este maná ven nuestros ojos. O sea, el pueblo de Israel estaba quejándose con Moisés, quejándose contra Dios, porque solamente estaban comiendo maná, porque estaban siendo sustentados con maná. Y ellos anhelaban los ajos y cebollas. Pero no se daban cuenta que esos ajos y cebollas era el fruto, era la recompensa a causa de su esclavitud. ¿Sí? Porque el faraón les daba de alimento, pero ellos eran esclavos. Y ellos estaban anhelando eso que no tenían, ¿sí? Y no se daban cuenta lo que sí tenían.
Y lo que tenían era libertad. Lo que tenían era un Dios poderoso en sus vidas. Lo que tenían es que había una columna de fuego que los cuidaba en la noche y una nube que los guiaba en el desierto y que los cuidaba del sol. Lo que no se dan cuenta es que con mano poderosa Dios los había sacado, que Dios los sustentaba, que su calzado no se cansó, no se acabó, ¿sí? Que su vestido no se acabó. Entonces ellos estaban pues lamentándose por lo que habían perdido, pero no se han dado cuenta que lo que habían ganado era su libertad y se volvieron malagradecidos. Y ese malagradecimiento les robó la paz, porque empezaron a no tener paz, no tener gozo. Cuando salieron de Egipto iban gozosos, pero a lo largo del tiempo, en el tiempo que ellos estuvieron en el desierto, fueron perdiendo ese gozo, y en ese gozo está la paz. Fíjate, más adelante en Números 14, te voy a decir cómo Dios habla con Moisés y cómo Dios se empieza a quejar del pueblo y cómo extiende un mandato, extiende algo que iba a hacer con el pueblo. Y dice así, Números 14, si lo quieres leer, el versículo 1 y el 2. Dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces, o sea, hablando del pueblo de Israel. Y el pueblo lloró aquella noche, estaban lamentándose, sin paz, ¿no? Sin paz, sin gozo. Y se quejaron contra Moisés y contra todos los hijos de Israel. Era una multitud. Se habla que eran 600,000 las personas que salieron de Egipto y los que fueron naciendo en el camino, porque pues eran familias. Y les dijo toda la multitud, ojalá, fíjate cómo se quejó la multitud, y ojalá, dice, muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Ves la actitud de ser malagradecido? La actitud de no tener un corazón para con Dios. Ellos estaban sin paz, ya estaban sin paz. El versículo 11 de lo que estamos leyendo de Números 14 dice, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Fíjate cómo el Dios está lamentándose de la actitud de un pueblo malagradecido, lamentándose de un pueblo que no reconoce a Dios, lamentándose de un pueblo que lo que Dios les daba para ellos era poco, lamentándose de un pueblo que prefería morir siendo esclavo que libre en el desierto y yendo a un objetivo que era la tierra prometida. Dios les había prometido una tierra que fluía leche y miel, pero ellos estaban acérrimos, ellos estaban neciando, ellos estaban descontentos. No estaban agradecidos y estaban perdiendo la paz por esa razón. Entonces, más adelante, el versículo 19 de Números 14, dice, Moisés intercede por el pueblo. Moisés intercedió varias veces con Dios por el pueblo. Y aunque está dicho de más, Moisés es una figura de Jesucristo, como Jesús intercede por nosotros, es una sombra de Jesucristo, pero ese no es el tema. Dice Moisés a Dios en el versículo 10, perdona ahora la iniquidad quiere ser la maldad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia. Fíjate cómo Moisés apela a la misericordia de Dios. Moisés apela a ese atributo maravilloso. Dice, ¿y cómo has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí? O sea, ¿cómo los perdonaste cuando estaban allá? Y hasta aquí los has perdonado. Vuelve a hacer esa misericordia, le dice Moisés. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado. Está bien, yo lo he perdonado, pero van a tener consecuencias. Porque a veces pensamos que no hay consecuencias, pero sí hay consecuencias. Y Jehová dice, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. El versículo 20 dice, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. Fíjate, 10 veces se habían quejado de una manera terrible. Estamos en Números, pero puedes ver Éxodo, Deuteronomios y Números, el pueblo quejándose y Dios las llevaba a la cuenta. Era un pueblo malagradecido. Y dice el 23, como se han quejado, dice, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, dice, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuando hubo en él espíritu y decidido a ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Caleb no se había quejado. De los 600,000 que salieron, ¿sabes cuántos entraron, amigo? A ese lugar donde fluye leche y miel. Solamente 2, Caleb y Josué, quien tomó el lugar de Moisés. Todos los demás murieron en el desierto a causa de su murmuración, de su queja, de su malagradecimiento, de su dura cerviz, ¿no? Entonces, recordemos que la tierra prometida, donde Dios les había prometido llevarlos, era un lugar donde había abundancia, donde Dios los quería bendecir, donde Dios ya no iban a ser ellos más esclavos,
Ellos iban a ser dueños, ellos iban a ser los que se enseñorearan de esa tierra, donde Dios los iba a multiplicar, iba a bendecir su descendencia y los iba a saciar de bien. O sea, ahí iban a tener más paz, aún de la que ya tenían, porque ya no eran esclavos. Pero ellos no gozaron de esa paz, ni de ese gozo, ni de esa bendición, por no ser agradecidos, por ser pues olvidadizos, por no recordar lo que Dios había hecho, por no acordarse, como los discípulos, como leímos en Marcos. ¿Quién es este? Se olvidan de quién es Dios, se olvidan de lo que Dios ha hecho, ¿no? Y esa es una historia breve de lo que es el ser humano, ¿no? Otra historia está en Lucas capítulo 17, permíteme buscarla, Lucas 17, esa está interesante. Jesús estaba allá en la tierra, esta parte de la escritura, Jesús estaba en la tierra y estaba haciendo milagros, la gente le conocía de oídas y de vista, y veían la autoridad que él tenía. Y mira, el versículo 11 y al 19, dice, yendo Jesús a Jerusalén, o sea, Jesús iba en camino, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres. 10 hombres, estos hombres estaban leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Jesús Maestro, ten misericordia, Señor, de nosotros. Fíjate, en otra escritura, dice, Jesús Maestro, ten misericordia de nosotros. Dice, cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpios. ¿De qué? De la lepra. Entonces uno de ellos, bueno, déjenme pararla ahí, fíjese, los leprosos reconocieron que Jesús era el Maestro, el Señor, el Mesías. Por eso sabían que Él tenía la autoridad para limpiarlos. Por eso dijeron, sí, por favor ten misericordia de nosotros y sánanos. Ellos reconocían la autoridad y ellos no tenían paz a causa de su enfermedad. Mucha gente pierde su paz. Vimos que los egipcios perdían su paz a causa de que su libertad eran esclavos. La recuperaron y después no fueron agradecidos. Estos leprosos no tenían salud. Los leprosos en esa época tenían que estar apartados, eran inmundos, nadie podía tocarlos, no podían estar en sociedad, no podían comer en lugar público, ellos tenían que estar lejos de la sociedad, apartados, y ellos no tenían paz, seguramente no tenían paz. ¿Cuánta gente enferma no tiene paz? ¿Cuánta gente en tribulación no tiene paz? Aunque estamos viendo solamente esos dos ejemplos. Entonces ellos clamaron con grito, dice, gritaban y exclamaron, alzaron su voz diciendo, Maestro, sánanos. Y el versículo 14 dice, cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban fueron limpiados, fíjate. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió y glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo aquí también podemos ver el agradecimiento de hombres que fueron limpios? Quiero imaginarme, aunque la Biblia no lo enseña, quiero imaginarme que esos hombres, esos otros 9 leprosos que no regresaron a darle la gloria a Dios, no retuvieron su paz. No. Porque la paz que después Jesús le da a este leproso, fíjate cómo dice el versículo 19, y le dijo al que se postró y que fue a agradecer, le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Ahí estaba la paz que Dios da en la salvación, el gozo de la salvación que nos da paz. Los otros no regresaron a recibir esa bendición, los otros no regresaron a darle gracias a Dios. Y aquí podemos ver a un hombre que regresó a postrarse a Dios y a decirle, tú, gracias a ti soy sano, soy limpio. Y él retuvo su paz, retuvo su gozo. Lamentablemente, uno de los grandes defectos de la naturaleza humana es la ingratitud. Somos ingratos. Muchas veces cuando tú le ayudas a una persona, esa persona piensa que ya es tu obligación. Dejan de ser agradecidos. La ingratitud es uno de los peores defectos que puede tener un ser humano. Y a veces nos convertimos en ese con Dios. La ingratitud nos molesta en gran manera cuando somos los agraviados, pero somos muy ligeros cuando nosotros somos ingratos. Nosotros debemos tener presente lo que Dios ha hecho con nosotros para retener nuestra paz, para poder disfrutar de esa bendición como Dios le dijo al leproso, tu fe te ha salvado.
Eso es ser agradecido. Alguien que es agradecido adora a Dios, como este leproso regresó a adorar a Jesús. Dicho de paso, esto nos muestra que Jesús era Dios porque permitió que se le adorara. Como algunas sectas dicen que Jesús solamente es una creación, no, Jesús es Dios, permitió que se le adorara. Entonces podemos mirar y entender y comprender que ser agradecido es interesante, importante para tener y retener la paz. ¿Te acuerdas que la semana pasada del Salmo 103? Y quiero volverlo a mencionar una parte del Salmo 103, dice, no olvides ninguno de sus beneficios, alma mía, dice, no olvides ninguno. Hace énfasis en la palabra ninguno. Ese es el soporte de todo el Salmo, que no te olvides de nada, de ninguno. ¿De qué beneficios te has olvidado, amado amigo, hermano? ¿Alguna vez que has salido de algún apuro? ¿Por qué crees que has salido de ese apuro? ¿Por tu sapiencia? ¿Por tus capacidades? ¿Por tu mucha inteligencia? ¿Por tus habilidades? Los hombres agradecidos con Dios nos damos cuenta que toda esa sapiencia, todos esos talentos, esas habilidades no provienen de nosotros. ¿Qué podemos tener nosotros de nosotros mismos? Dice el Salmo, un salmo, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria. Una persona agradecida siempre tiene en cuenta que Dios es el proveedor de todo, de todo, de todo. Y cuando digo todo es todo, no hay ausencia de nada. Dios es proveedor de todo. A veces nos olvidamos muy sencillo. Y dice el Salmo 103, no olvides ninguno de sus beneficios. Y cuando dicen no olvides ninguno, no es como cuando se te olvidan las llaves o las pierdes. No. Es un atesoramiento en el corazón. Cuando dicen no olvides, es un atesoramiento en el corazón. Es algo que tienes presente día a día. Es algo que hace y hará que sabes y entiendes que de parte de Dios provienen todas las bendiciones que tú puedas recibir y que has recibido y que recibirás en un futuro. Y solamente así vas a poder tener y retener la paz que Jesús prometió y que estamos estudiando y que estamos terminando de estudiar. Jesús es el único que nos puede regalar esa paz. Pero recuerda, no seamos insensatos. Seamos ser agradecidos en todo momento. Cuando le das gracias a Dios por el día, ¿con qué actitud lo haces? Cuando viene un problema abrupto a tu vida de momento, ¿qué haces? ¿Cuál es tu reacción? Quizá la reacción natural es sacarte de onda, preocuparte. Pero inmediatamente después, ¿qué haces? ¿Qué es lo que impera? Lo que debe de imperar es, Señor, pues esta noticia no me agrada. Esto no me hace sentir bien, pero voy a confiar en ti. Y así como me has sacado de muchas veces, te agradezco y confío en que me puedas sacar. Y si no me libras, el nombre de Dios sea glorificado. Como Sadrach, Mesach y Abednego le dijeron a Nabucodonosor, sábete, oh rey, que al Dios al cual servimos puede librarnos, pero si no, de todos modos no lo vamos a hacer. Eso es ser agradecido, eso es tener en cuenta a Dios en todo momento, en todo lugar, en cualquier circunstancia en la que nos aqueja, en cualquiera. Mira, quiero que leamos el Salmo 116. Salmo 116. Es interesante, voy a leer solamente algunos versículos, pero si tú lees todo el Salmo 116, habla de la gratitud hacia Dios, habla de la grandeza de Dios hacia el ser humano, hacia los hijos de Dios. Y voy a leer algunos versículos, el versículo 1 hasta el 4. Dice, amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Fíjate, el salmista está diciendo, amo a Jehová porque Él me ha escuchado, estoy seguro. El 2 dice, porque ha inclinado a mí su oído, o sea, está atento. Por tanto, le invocaré en todos mis días, o sea, lo buscaré, meditaré en Él, creeré en Él. Dice, me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol, angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma. Y el versículo 7 dice, vuelve, oh alma, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Fíjate la actitud de agradecimiento. Y el versículo 12, ¿qué pagaré? ¿Cómo pagaré a Jehová? Dice, se pregunta. ¿Por todos sus beneficios para conmigo? Se pregunta el salmista, ¿cómo he de pagar si he estado en angustia? ¿Cómo he de pagar? Y se contesta en el versículo 17, dice, te ofreceré sacrificios de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo, en los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén. Entonces ahí se puede mirar cómo el salmista
en sus circunstancias, se preguntaba cómo puedo darle gracias a Dios, cómo puedo pagar, pues con gratitud, para poder retener la paz, para poder tener ese gozo, para poder dar testimonio de que por Jesucristo, por medio del Padre, por medio del Espíritu Santo hemos sido librados una y otra y otra y otra y otra vez, no por nosotros mismos. ¿Qué tenemos en nuestras manos? Hay una alabanza que dice: con manos vacías vengo a ti, Señor. ¿Qué tenemos para ofrecerle a Dios? Ni siquiera nuestra propia vida alcanzaría para darle la gloria a Dios, pero lo que tenemos deberíamos de ofrecerlo en gran manera. Para terminar este momento, Colosenses 3, mira lo que dice Colosenses 3, el versículo 15, dice así: y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamado en un solo cuerpo, y sed agradecidos, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Dice que la paz de Dios que mora en nosotros nos haga ser agradecidos. Eso es la actitud de un hombre, de una mujer, de un hijo de Dios, de un niño, de un anciano que está buscando ser agradecido con Dios y quiere retener y tener esa paz que solamente Dios da. No seamos como el pueblo de Israel, no seamos como los leprosos, no olvidemos sus beneficios. Recuerda que de Dios provienen todas las bendiciones, todas las bendiciones. El hombre, dijo Elifaz, que era amigo de Job, el hombre nació para la tribulación, para la angustia. Y aunque habla de muchas otras cosas, nosotros podemos confiar en nuestras tribulaciones, en nuestras angustias, en Dios, y podemos ser librados, y podemos tener paz, gozo y esperanza. Que Dios te bendiga. Recuerda, amigo, el corazón alegre constituye un buen remedio, pero el espíritu triste seca los huesos. Así es de que retén la paz, sea agradecido. Que Dios te bendiga. Déjame orar al Señor, déjame darle gracias a Dios por este tiempo y que tú decidas, en el nombre de Jesús, siempre tener presente a Dios en tu vida. Padre, gracias por la bendición que nos das de escudriñar tu palabra, de poder comprender, Señor, lo que es la paz. Cada día más se puede entender que, Señor, la paz que tú nos das es una gran bendición, es un lujo, Señor. No cualquiera puede experimentar esa paz. Ayúdanos a ser agradecidos, a no tener esas consecuencias por ser mal agradecidos, a no perder la paz por ser mal agradecidos. Ayúdanos, Señor, a ser siervos, hijos, amantes de ti, que tengan su mirada puesta en ti, Señor, sabiendo que de ti proviene todo socorro. Alzaré mis ojos a los montes, Señor. ¿De dónde vendrá mi socorro?, dice el salmista. Mi socorro viene de Jehová. En ti esperamos, en ti confiamos. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Señor. Bendice a los que escuchan por primera vez un mensaje, Señor, acerca de tu palabra, acerca de tu Hijo, Señor. Fortalécelos, Señor. Ilumínales y háblales, Señor, al corazón. Transforma su mente, su alma y su espíritu, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias. Gracias por estar acá. Esperemos pronto ya reunirnos en la congregación. Extrañamos mucho el vernos, seguramente todos. Pero bueno, estamos siendo alimentados de muchas maneras. Yo estoy siendo alimentado acá también de muchas formas. Y bueno, le mando un abrazo a todos. Gracias. Dios les bendiga. A los que están ahí. No sé quiénes están conectados. No me gusta ver quiénes están conectados para no distraerme. Pero les mando un abrazo. Y a los que me vean después, también un beso a la distancia. Compartan si es su deseo. Compartan para que otros conozcan la paz de Dios. Dios les bendiga, amigos. Dios les bendiga, hermanos. Un abrazo en el Señor. Amén.